Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Mari Mulki desde Santiago del Estero, Argentina, y quiero mandarles un gran abrazo a todos los papás que hoy cumplen nuestro día, este día mágico, Día del Padre. Y qué hermoso es tener el Día del Padre cuando vienen nuestros hijos, con abrazos, con besos, con regalos, y juntos podamos disfrutar de estar con la familia. El papá es muy importante en la familia y quiero en esta hora hablarle a todos los papás que puedan llamar a sus hijos, porque vamos a hablar para los padres y para los hijos. Usted sabe que el buen padre es distinto a ser un padre bueno. El padre bueno hay muchos, buen padre hay pocos. El padre bueno es un padre que tiene un sí rápido, que hace de un hijo un ídolo. El buen padre tiene prioridades, conoce la palabra de Dios y actúa y trata de educar a su hijo como un buen padre, como enseña Salmo 127, Salmo 128. Ahora, yo quisiera que juntos podamos ir a la palabra de Dios a leer una historia que yo diría la historia más apasionante que Jesús narró. De las 38 parábolas que el Señor narró, esta es la número 24, la mal llamada el Hijo Pródigo. Yo le voy a llamar en esta hora un Padre incomparable. ¿Por qué? Porque de 21 versículos, 11 veces dice la palabra Padre, el nombre Padre. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que allí es esta parábola, que de paso digo una parábola, es colocar al lado, es colocar algo al lado. ¿Qué significa? Contar una historia y colocar una enseñanza maravillosa, entendible al lado. Eso es lo que hacía Jesús. Quería dar una enseñanza y colocaba una historia como el gran docente. Tenía una pedagogía maravillosa. Él se expresaba a través de parábolas. Y qué hermoso que es ir a Lucas capítulo 15. Claro, cuando alegorizamos las escrituras traemos tres grandes problemas. En primer lugar, quitamos la autenticidad del pasaje. En segundo lugar, sacamos el texto del contexto. Y en tercer lugar, predicamos el mensaje que el predicador quiere predicar y no el mensaje que el escritor sagrado ha querido dejar. Sin forzar el texto, aquí hay tres historias en Lucas capítulo 15. La primera, un pastor que tiene 100 ovejas, busca una de ellas, la trae, deja las 99, la trae, organiza una fiesta. Una mujer que tiene 10 dracmas, pierde una de ellas, limpia la casa, la encuentra, organiza una fiesta. Y el hijo pródigo, el padre amante que tiene 2 hijos, el hijo se va de la casa y cuando regresa reconciliándose, organiza una fiesta. El mensaje que está aquí, sobre todo diciendo a cada corazón que un pecador que se arrepiente, Dios organiza una fiesta en el cielo. Toda persona que vuelve a Dios, hay fiesta en los cielos. Por eso en esta noche o en esta hora que estás escuchando el mensaje, yo te invito a que tú puedas escuchar esta verdadera historia. La historia de este Padre maravilloso. Esta historia que tiene un gran espectro de emociones, tristeza y gozo, riqueza y pobreza, diversión y dolor, ley y gracia. Lucas capítulo 15 dice así la palabra del Señor. También dijo un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, vino el hijo menor y se fue lejos a una provincia. Juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el padre le dijo: Padre, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido, vestidle. Poned anillo en su mano y calzados en sus pies. Traed el becerro gordo, comamos, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Claro, yo quisiera dejar 4 enseñanzas que tenemos aquí en la palabra de Dios. En primer lugar, me habla de rebelión. En segundo lugar, me habla de reconocimiento. En tercer lugar, me habla de reconciliación. Y en cuarto lugar, me habla de restauración. En primer lugar, de rebelión. Dice que un padre tenía 2 hijos. Y el hijo le pidió al padre la parte de los bienes. Usted sabe que Heráclito cuenta esto, que lo que estaba haciendo el hijo era lo peor que podía haber hecho un padre. Haberle hecho un padre. ¿Por qué? Porque un hijo lo que le estaba diciendo allí: no quiero tu autoridad. Quiero irme de esta casa. No quiero depender más de ti. Quería el dinero de su padre, pero no su control. Quería irse. Estaba cansado de su padre, de la casa del padre, y se fue. Ahora se fue llevando el tercio de su herencia. Qué importante que es resaltar esto. Se fue a la provincia apartada. Mire, querido hermano, y a los hijos le estoy hablando ahora. Toda persona que se aparta de Dios realiza una única operación matemática. No sabe sumar, no sabe multiplicar ni dividir. Lo único que hace es restar. Porque cuando uno se aparta de la casa del padre de la casa, lo único que hace es perder familia, es perder padres, es perder iglesia, es perder hijos. Es cuando la frialdad se apodera del corazón y nos atamos al muelle de la infelicidad. Claro, cuando uno vamos allí, él estaba hablando, el Señor le estaba hablando a los judíos. Tal vez ellos sacudían su cabeza, meneaban la cabeza y esperaban que en ese final de esa historia el padre lo castigue al hijo. El padre nunca más lo perdone al hijo. Pero esto era una lección de gracia para cada uno de esos escribas que estaban escuchando. Ustedes saben que el dramaturgo griego Eurípides sostiene que cada hombre es como la compañía que prefiere tener. El hombre revela su verdadera identidad cuando elige amistades y compañeros. ¿Qué hizo este hijo menor de este padre incomparable? Eligió sus amistades, se fue a la provincia apartada, despilfarró sus bienes, dejó todo lo que tenía. ¿Qué había hecho este muchacho? Había tirado toda la herencia de su padre. Lo había hecho, todo ese dinero lo había hecho efectivo. ¿Y cómo se hace efectivo un dinero? Cuando lo vende barato. Este muchacho había tirado el honor de su padre de generación en generación. No le importó el honor de su padre, el dinero y el sacrificio de su padre. ¿Qué hizo? Lo tiró todo en la provincia apartada. Cuando uno está lejos de Dios, pierde prioridades en la vida. Pierde esa pasión por servir a Dios. Y se va a la provincia apartada. Tal vez no estás en la provincia apartada. Tal vez estás dentro de la casa del Padre, pero tu corazón está en la provincia apartada.
ten cuidado, analiza tu alma. Dile al Señor, Señor, yo quiero saber cómo está mi vida. Yo no quiero ser como este hijo menor de este padre incomparable que se fue, que dejó todo. Esto me hace recordar a Jonás, cuando todo lo que hizo Jonás, cuando desobedeció al Padre, a Dios, al llamado de Dios, es descender. En el hermano menor del pródigo es restar, aquí es descender. Descendió, pagó el pasaje, descendió al barco, descendió al fondo del barco, descendió al pez. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta que en la vida cristiana no hay barrancos. Uno crece paulatinamente en la vida cristiana y decrece paulatinamente. No hay alturas donde nosotros podemos decir, hoy tengo una altura espiritual. No, uno crece y uno decrece. No existe un estancamiento espiritual. Por eso un gran escritor dice, la tibieza espiritual es una herejía contra Dios. John Lennox, cuando habla de esto, dice, la vida es lo que nos pasa cuando estamos haciendo otras cosas, porque la vida es el tiempo. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tenemos que entender que debemos estar cerca de Dios? Este hombre, este muchacho, tuvo rebelión en su vida. Tal vez la única forma de quitar la rebelión, tal vez tú estás en rebelión, es venir a Dios. Es venir como estás a Dios. Es decirle, Señor, yo estoy revelado con pastores, con ancianos, yo estoy alejado y siento que el amor del Padre me quiere perdonar, pero hay una rebelión oculta en mi alma. Yo te invito a venir a Cristo en esta hora. Yo te invito a venir a Él. En primer lugar, una rebelión. Él se fue a la provincia apartada y perdió todo. Dice que llegó a un lugar que nadie le daba ni la comida. Claro, uno de los judíos que estaban allí lo vio a él y no le quería ni pagar. Él no recibió un centavo de ese judío porque dice que lo mandó a la hacienda. Quería desligarse de él. Y cuando estaba allí, quería comer de las algarrobas. Las algarrobas, que era una planta, el fruto de una planta, era diseñado para los cerdos. No era diseñado para digerir un ser humano. Entonces él no podía comer esas algarrobas insulsas, incoloras. No podía comer esas algarrobas. Nadie le daba, dice. Cuando uno se aparta de Dios, nadie te da nada. Sientes un vacío en tu alma. Sientes que tienes una frialdad, que está frisado tu corazón. Vuelve a Dios en esta hora. Este hijo menor estaba en la provincia apartada y tuvo una rebelión. Por rebelión se fue. En segundo lugar, reconocimiento. Porque dice la Biblia en el verso 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y cómo dice? Hazme como uno de tus jornaleros. Antes dijo otro verbo, dame, ahora dijo, hazme. Es que la persona cuando está en la profundidad del pecado necesita mirar a ese Padre amante, ese Padre incomparable. Dijo un gran escritor, aunque nadie cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, nada cambia. Por eso dijo John McDowell, dijo, tu carácter, la acción es el indicador de tu carácter. Tu carácter determina quién eres. Lo que eres determina lo que ves. Lo que ves determina lo que haces. Este muchacho volvió en sí.
Ya estaba determinada su vida, pero volvió en sí. Usted fíjese, el hermano mayor en ningún momento dice que volvió en sí. Este muchacho que estaba en las miasmas del pecado volvió en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Cuántas personas pagadas por jornal, por día? No había recibo de sueldo en ese tiempo. Tienen abundancia de pan, tienen una mesa llena. Yo aquí perezco de hambre. Y empieza a elucubrar una oración. Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La importancia del reconocimiento es vital en la vida. La importancia de la humildad en medio de la humillación es crucial en la vida de la persona. Miren, hay un gran escritor que dice: agranda la puerta, oh Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y he crecido a mi pesar. Si no me agrandas, Padre, achícame por piedad y vuélveme a la edad bendita que vivir es soñar. ¿Qué es reconocer? Achicarme. ¿Qué es reconocer? Entender que el orgullo es el gran problema de los pecadores. ¿Qué es reconocer? Es lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Que en esta hora tú puedas confesar tu pecado y apartarte para poder alcanzar esa gran misericordia que el Padre incomparable tiene para vos. En estos días estuve hablando con alguien, un muchacho que por esta cuarentena se apartó del Señor. Y yo le decía: este es el momento para venir a Dios. Este es el momento para arrepentirte de tus pecados. Este es el momento para volver a tener tu vida devocional y decirle: Señor, yo te necesito. Y le dije las palabras maravillosas de C.S. Lewis: todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Es lo que dice en la lápida de Twine Moody, en la lápida sepulcral de ese gran hombre de Dios, el príncipe de los evangelistas. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida se te está pasando mientras que estás haciendo cosas. Vuelve a Dios. ¿Cuántos años tienes? 23 años. 23 años. Si no te entregas a Dios, van a ser perdidos. Vuelve al Señor Jesús en esta hora. Y este muchacho tomó una decisión de volver al Señor. Yo no sé a quién estoy hablando. Yo no sé qué te está pasando, pero yo te invito en esta hora a hacer, no mirar la rebelión del hijo pródigo, dejarlo atar. Mirar el reconocimiento del hijo menor, de este padre maravilloso que volvió en sí. Y decir: Señor, yo quiero volver en mí, Señor. Es como aquel borracho que deja la bebida y vuelve a tener pleno conocimiento de lo que está haciendo. En tercer lugar, vemos la reconciliación. Porque el reconocimiento sin reconciliación no es lo mismo. Dice: levantándose, y aquí viene la actuación del Padre. Vino a su Padre. ¿Cómo me impacta esto? Dice que cuando el Hijo estaba aún lejos, lo vio su Padre. ¿Por qué lo vio? Porque el Padre lo estaba esperando. Qué hermoso es pensar que nuestro Padre siempre nos busca. Es el Padre buscador. Es el Padre que lo miró de lejos. Tal vez venía totalmente desfigurado, como una piltrafa humana. Tal vez venía con una barba insulsa, con ropa andrajosa, con pelo largo. Pero lo vio de lejos, lo reconoció. Era su hijo. Los padres reconocen a los hijos.
Y dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es la misma palabra en el griego que aparece en Lucas capítulo 10. Cuando el buen samaritano lo vio, otros pasaron de largo, pero él lo vio y fue movido a misericordia. Usted sabe que gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Él lo vio y fue movido a misericordia. Y dice la Biblia, y aquí, de paso digo, aquí hay una de las 217 figuras de edición de la Biblia, que es una polisíndeton. Es cuando hay una abundancia de conjunciones y en una frase. Dice, y lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó. Es para la función de esta figura de edición, es mostrar todas las cosas que hizo el Padre. Que hizo el Padre, fue movido a misericordia y corrió. Me paro aquí. Cuenta Josefo que estas actitudes de un padre no podían hacer, no podían correr los hombres mayores. ¿Por qué? Los hombres mayores, los padres de familia, tenían túnicas largas hasta las sandalias. Si ellos corrían, la única forma de correr era levantarse la túnica. Y se dice que no se permitía levantar la túnica ni cuando estaban en el templo los sacerdotes oficiando el sacrificio. Era una vergüenza. Era una irreverencia. Era un papelón. Bueno, aquí también un papelón era que un hombre mayor corra levantándose las túnicas. Pero este padre fue a buscar a ese hijo perdido. No le importó quedar como un papelón, no le importó quedar ridículo. Él corrió para encontrarse con su hijo. Dice que corrió y se echó sobre su cuello. ¿Quién es el que corre y quién se echa sobre su cuello? El Padre. El Padre. Ese es mi Padre. Ese es tu Padre. Es el Padre maravilloso de Efesios capítulo 1, cuando habla de las bendiciones del Padre. Es vivir al Padre, sentir al Padre, es disfrutar de la casa del Padre. Se echó sobre su cuello. A este padre no le interesaba el coronavirus. A este padre no le interesaba a dónde había andado, que tal vez tenga el COVID-19 o el COVID de ese año. No le interesó. Lo abrazó, dice que se echó sobre su cuello y le besó. Este beso debe haber sido el beso más cariñoso que este muchacho habrá tenido en el tiempo que se había ido de su casa. Dice, y el padre reconciliación dijo, y el hijo quería en ese momento tratar de exclamar en las palabras que él había estudiado: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No lo dejó hablar. Esa es la reconciliación maravillosa. Es el momento cuando el Padre le habla al Hijo. Eso es gracia. Yo me imagino, o cuentan los historiadores, que cuando Jesús hablaba, estaba boquiabierta los fariseos y los escribas. ¿Sabe por qué? Porque no podían entender lo que es la gracia. Ellos vivían y amaban la ley. Esos 613 preceptos los querían cumplir a rajatabla y eran hipócritas. Por eso un gran escritor dice, el legalismo es, escuche bien, el legalismo es la herramienta de los impotentes espirituales. Exigen lo que no hacen, demandan lo que no tienen, reclaman lo que no sienten. Cuida el legalismo. El legalismo es uno de los peores pecados, más condenados por Dios. Hay una diferencia entre legalismo y gracia de Dios. Vive la gracia, disfruta de la gracia, libérate en la gracia y ama a Dios, a este Dios de la gracia. Pero termino. La restauración, rebelión, reconocimiento, reconciliación y restauración.
Dice, pero el padre, hay pero allí. Es una conjunción adversativa. Va a decir, pero ahora mire lo que voy a hacer. Con una voz de autoridad estridente, dijo, sacad el mejor vestido, vestidle. Poned anillo en su mano, calzados en sus pies y matemos el becerro gordo. Comamos, bebamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora quiero que miremos esto maravilloso. Dice, sacad el mejor vestido, vestidle. ¿Qué significa? Es el vestido de la justificación. Antes estaba con ropa andrajosa. En la gracia hay vestido de la justificación. Sacad el mejor vestido, vestidle. Poned anillo en su mano. El anillo tenía el emblema, una seda para firmar los documentos de la época. Pero el anillo adentro tenía el sello de la familia. Cuando él se fue, dejó el anillo. Cuando él volvió, Dios le pone el anillo de la adopción. Ahora sos el hijo. Ahora vuelves a serlo. Ahora tienes el sello de la familia en tu mano. Sacad el mejor vestido, vestidle. Justificación, el anillo de la adopción, la sandalia de la dirección. ¿Por qué? Porque los criados y los empleados andaban descalzos, pero vos sos mi hijo. Vos tienes que ser como el hijo del rey, andar con sandalias. Oh, me apasiona esta historia, porque mucha gente está apartada. Mucha gente ha perdido esta bendición del Padre. Mucha gente está lejos de Dios y cree que está ganando la vida y la está perdiendo. Mucha gente siente que se le pasan los años y no se da cuenta que quiere volver a Dios, pero no puede, tiene vergüenza. Mucha gente no se da cuenta que va a volver a Dios cuando Dios lo llame, y muchas veces Dios llama cuando ya es tarde. Tal vez quieras volver a Dios cuando vengas acabado con tu vida, con osteoporosis, con artrosis, con artritis, con Alzheimer, con todo. Dios quiere ahora con todas las fuerzas. Recuerdo Crónicas capítulo 36, cuando todos los mensajeros de Dios iban a hablarle a Sedequías. Dice que no hubo remedio para Sedequías. Hizo escarnio, se burló de los mensajeros. No hagas esto, no hagas esto. ¿Para qué esperar al pez de Jonás, estar en el pez de Jonás para recién clamar? Ven a Cristo como estás. Vuelve a Jesucristo. Entiende que habrá fiesta en los cielos por pecadores que se arrepienten y vuelven al Señor. Tal vez, o quizás sea hoy. Quizás sea hoy el momento para venir a Cristo. Quizás sea hoy el momento para decirte, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi orgullo, te lo depongo en ti, vuelvo a ti, yo te necesito, perdona mis pecados. Y para ti que no tienes a Cristo, yo te invito a que vuelvas, que aceptes la gracia de Jesucristo. Este Dios que buscó a Adán, este Dios que nos anda buscando siempre, es el Dios que te dice, Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este Cristo que te dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Cristo de la cruz y dile, Señor, yo no quiero buenas obras. Yo no quiero cumplir como estos fariseos, solamente quiero en esta hora aceptarte por la gracia, por la fe, sin pensar que para venir a Cristo necesito hacer obras y cumplir. Te acepto teniendo fe en el Cristo de la cruz. Entra a vivir en mi vida, sálvame, perdona mis pecados. Quiero que escuches esta canción, quizás hoy, para que sea tu realidad, quizás hoy vengas a Cristo o quizás hoy vuelvas al Señor. Que Dios te bendiga.
y que esta sea una noche o un día de decisión.